Voy a compartirles mi pantalla, espero que por favor presten atención. Si quieren anotar, pues lo pueden hacer ya sea en una hojita o algo, porque creo que hay algunos cuadernos por acá, ya están revisados, ya los pueden venir a traer para que puedan, pues, en el transcurso de las otras sesiones, copiar lo que tenemos, lo que les tengo que compartir a ustedes, ¿verdad? Entonces, voy a iniciar y siempre voy a iniciar con una frase motivadora un poquito para ustedes, porque me gusta hacer esto, lo he hecho con los pequeños y también pues lo tengo que hacer con los grandes, porque es importante ahora la motivación, es importante ahora estar todos juntos unidos ante esta situación. Muchos dirán, pero esta no es cierta la enfermedad, que no sé qué, pero si se dan cuenta, eh, pues el panorama no está muy bien que digamos, ¿verdad? Pero sabemos de que pues esto pasará, así lo confiamos, ¿verdad? Y pues poder regresar, quizás no es no a nuestra vida normal en su totalidad, pero por lo menos estar de mejor manera. Dice este pequeño mensaje, dice, si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Ustedes me imagino que deben de tener planes, deben de tener metas, objetivos que ustedes quieren lograr, pero muchas veces quizá un mínimo obstáculo ustedes los dejar de soñar. En la vida se vale tener, quizá alguno dirá, si yo quiero tener esto, quiero tener lo otro, pues esa es una meta, ¿verdad? Pero muchas veces quizá ya vimos obstáculos en el camino y decidimos rendirnos, no. Ahí, así como dice, si el plan no funciona, hay que cambiar el plan, hay que ver otro método del cual llegar a esa meta, porque esa meta tiene que quedar así, ¿verdad? Desconozco qué van a querer ser ustedes de grandes, no sé si doctores, ingenieros, ¿verdad? Veterinarios, arquitectos, no sé, ¿verdad? Pero yo espero que de verdad uno algún día pues puedan lograr eso y como les digo y les comparto este mensaje, pues si el plan no funciona al llegar a esa meta, pues cambiemos de plan. No olvidemos nuestros objetivos, nuestras metas, porque yo sé que cada uno va a ser una persona de gran valor más adelante, ¿verdad? Para que lo reconozcan también en la sociedad, pero para eso tienen que ser perseverantes también y sobre todo, ¿verdad? Que luchen por sus metas, luchen por sus objetivos para poder lograr lo que ustedes desean, ¿verdad? Así que ánimo jóvenes, esto pronto esperemos de que pase para que podamos estar ya con nuestros amigos, familia, ¿verdad? Ya sé que muchos no han visitado a su familia, no han visto a su familia, yo soy parte también de eso, que no he visto a toda mi familia, pero sé que pues esto es pasajero y esperamos que todo se tranquilice, ¿verdad? Baje toda esta enfermedad, pues, y volver a nuestra vida rutinaria, ¿verdad? Pero lo contrario, hagamos caso a lo que nos dicen, de quedarnos en casa, de usar mascarilla y todas las medidas que hemos escuchado. Y sobre todo, ¿verdad? Como les digo, perseverantes, ¿verdad? Y aprovechando nuestro tiempo también, que es muy bueno. Así que, dicho esto, vamos al tema que nos compete hoy, que es algo sencillo. Dice atajos de teclado para Microsoft Word. Para trabajar con este programa ofimático de Word, pues ya creo que algunos ya lo han visto, conocen un poquito todas las funciones que tiene, pero es importante también cómo ver, de optimizar un poco nuestros trabajos en esta plataforma, en este programa. Y cuando me refiero a atajos de teclado, quiere decir que pues yo con el teclado, con unas combinaciones del teclado, puedo modificar mi texto, puedo modificar mi documento. Y para eso les voy a compartir algunos que pues, si ustedes lo quieren copiar, lo pueden copiar para que ustedes lo puedan aplicar a la hora de estar trabajando en un documento de Word o incluso algunos de estos atajos funcionan con otros programas como PowerPoint, como Excel y como algunas aplicaciones también. Pero vamos a centrarnos en lo que es Word, que es el tema que estamos viendo, que es el tema que ustedes hicieron, la actividad que ustedes hicieron, que fue en Word. Y pues para facilitarles un poquito el trabajo también, estos atajos de teclado les van a servir para poder utilizar de mejor manera este programa, ¿verdad? Y vamos con la primera, que es colocarle negrita al texto seleccionado y para eso yo utilizo la tecla control más la tecla N. ¿Sí? Cuando ustedes ya tienen un texto, ¿verdad? Tienen subtítulos o subtítulos, comúnmente debemos de resaltar los textos, los títulos, los subtítulos, entonces yo puedo utilizar esta opción de negrita. Y lo que hace la negrita, pues es colocarlo con un negro más intenso para que sepan o identifiquemos si es un título o si es un subtítulo. ¿Sí? Por eso se le llama negrita al texto seleccionado. Sí, y se utiliza con el teclado control más N. O si no, también está la función o está el botoncito arriba, que es una N un poco más resaltado de negro. Esa es la negrita, ¿verdad?
Entonces, es así como funciona la negrita al texto seleccionado. También en la plataforma yo les voy a compartir estas diapositivas para que ustedes la puedan ver, las puedan descargar y pues la puedan leer con más tranquilidad, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, y lo he dicho siempre en las sesiones anteriores, el tiempo es muy limitado para estar trabajando o abarcar todo el tema en esta plataforma de Zoom, ¿verdad? Pero voy a tratar la manera de hacerlo, de decir tal y como es, ¿verdad? Y si logran copiar, qué bueno, y si no, lo van a tener en la plataforma, ¿sí? Tenemos también lo que es la cursiva al texto seleccionado. ¿Qué quiere decir cursiva? Prácticamente la cursiva, pues es darle como una alineación a mi texto, o no al texto, sino que las palabras. Y la cursiva se va a ver un poquito inclinada a la letra cuando yo la aplico. Eso lo que hago es identificar palabras claves, palabras de relevancia, ¿sí? Y pues que el que está leyendo el trabajo, el que está viendo mi trabajo, va a saber que soy, la información que tengo, pues algunas palabras son importantes o resaltan toda la información. Y para eso ustedes utilizan control más K, ¿sí? Esa tecla de control es la primerita que está hasta abajo del teclado, aparece como CTRL o aparece en unos teclados como control, ¿sí? Pero casi así se resume. Control más la letra K. Y ustedes van a colocar su texto de manera cursiva, ¿verdad? Van a ver una pequeña inclinación en lo que es las letras, palabras, oraciones o todo lo que ustedes seleccionen. Incluso si me da tiempo, voy a dar un ejemplo en un documento para que vean cómo se ve o cómo se aplica y todos estos atajos de teclado, y se van a dar cuenta que no voy a utilizar mucho el mouse, sino que solo para seleccionar mi texto y utilizar el teclado, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra segunda, cursiva al texto seleccionado, y ahí está la combinación. Tenemos también lo que es el subrayado al texto, que eso también es importante en un documento, subrayar las palabras importantes, los títulos, ¿verdad? Los subtítulos o algo que nosotros queramos resaltar, lo podemos hacer a través de esta combinación. Así que prácticamente lo van a ver así como está. Lo voy a tratar de remarcar por acá. Por ejemplo, este subrayado que ustedes ven, ¿sí? Este es el subrayado prácticamente, ¿verdad? Así es como van a aparecer las palabras subrayadas aplicando control más X, ¿verdad? Entonces, es así de sencillo como es el subrayado, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, yo puedo resaltar palabras ahí, puedo hacer todo eso para que mi texto se vea o mi documento se vea un poquito más, pues, digamos que profesional, porque estoy resaltando la información importante. Vamos con la siguiente. Tenemos lo que es el copiado del texto. ¿Sí? El copiado de texto prácticamente es copiar unas líneas directamente, por decirlo así, algún párrafo o algo, copiarlo a otro documento o bien pues más abajo en otro documento. Y para eso, que es lo primero que tengo que hacer es seleccionar mi texto. Puedo hacerlo con el mouse, clic derecho, copiar, ¿sí? O puedo utilizar el teclado, control más C, y el texto se copia. Después de que yo copie el texto, yo lo tengo que pegar, que después es otra función que van a ver ustedes en la siguiente, creo yo, en la otra. Van a ver cómo se pega el texto. Pero para copiar el texto y que quede en el portapapeles del documento, para que yo lo pueda copiar en otra línea, por decirlo así, o en otro espacio. Para eso se utiliza control más C para copiar el texto. Tenemos también lo que es cortar el texto, ¿sí? Y ahí lo que hace, en vez de solo copiar el texto que yo seleccione y yo lo corto, automáticamente se va a borrar, pero lo puedo pegar o lo puedo utilizar en otra línea o en otro apartado del documento. Y para eso utilizo control más X, ¿sí? Para poder hacerlo, y se van a dar cuenta que es fácil y sencillo de utilizar todo esto, ¿verdad? Entonces, para cortar el texto es control más X. Y para pegar lo que copiamos o lo que cortamos del texto, utilizamos la siguiente combinación, que es control más V. ¿Sí? Que prácticamente yo voy a pegar el texto que copié o el texto que corté para poder utilizarlo en otro documento o en otro apartado del mismo documento. ¿Sí? Y lo van a poder entender cuando yo pues les explique un poquito ya en un documento y vean cómo se ve y cómo se hace sin que yo tanto utilice el mouse, sino que solo el teclado
¿verdad? Y vean que estos atajos son fáciles de utilizar y el trabajo que van a hacer va a ser un poquito más rápido, ¿verdad? Tenemos lo que es imprimir el documento, ¿verdad? Para que ustedes pues puedan imprimirlo de una vez cuando ya vayan terminando, vayan a la mitad y lo quieren imprimir, presionan control más T y automáticamente los va a mandar a la opción de imprimir, donde ustedes ya modifican su hoja, modifican sus márgenes, ¿verdad? Y si lo van a imprimir a color o en blanco y negro, ¿sí? Incluso esta combinación de control P la pueden utilizar en otros programas. Si, por ejemplo, ustedes están navegando en una página y quieren imprimir esa página, ustedes presionan control P y les habilita la opción de poder imprimir eso que ustedes están viendo, ¿verdad? Entonces, ese control P sí lo podemos utilizar en casi la mayoría de programas para poder imprimir el contenido que yo estoy viendo, ¿verdad? Así de sencillo. Tenemos lo que es centrar texto, ¿sí? El centrar texto prácticamente pues es ya alinear un poquito nuestro texto. Por ejemplo, los títulos comúnmente tienen que ir centrados, entonces yo selecciono mis títulos, selecciono control más T y el texto pues obviamente se va a alinear al centro, ¿verdad? Eso no hay mucha explicación, sino que su mismo nombre lo dice, es dejar en el centro todas esas palabras, párrafos quizás, o los títulos en este caso, dejarlos de una manera sentada y que por estética se va a ver mucho mejor, ¿verdad? Tenemos también lo que es justificar el texto y en justificar el texto lo que hacemos es prácticamente alinear todo nuestro párrafo al margen de la hoja. Por ejemplo, y he visto, creo yo que yo les hice una vez una investigación y cuando ustedes imprimían sus hojas, las líneas, si se dan cuenta, del lado izquierdo aparecían bien al margen, a ras del margen de la hoja. Y en la parte derecha habían espacios que quedaban. Entonces, a la hora de justificar el texto, lo que hace es alinearlo cabal a los dos márgenes que tenemos. Y se van a dar cuenta cuando yo les dé el ejemplo, cuando yo justifique el texto, va a ver que el texto va a quedar a ras del margen. ¿Y por qué se le llama justificar el texto? Porque cuando se presentan trabajos formales siempre hay que dejar alineado el texto y justificar el texto, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta cuando les digan a ustedes el trabajo tiene que venir justificado. No quiere decir que ustedes van a escribir el por qué hicieron este trabajo. Muchos se confunden con eso, sino que cuando justifiquen el trabajo quiere decir que tienen que alinear sus párrafos a margen de la hoja, ¿verdad? Y se van a dar cuenta cómo se mira para que vean que no les miento y van a ver que hasta el trabajo se va a ver mucho mejor. Tenemos también lo que es alinear a la izquierda, ¿sí? Alinear a la izquierda. Prácticamente pues los textos se van a alinear al margen izquierdo, ¿sí? Solo al margen izquierdo, por eso dice alinear a la izquierda, ¿sí? Entonces lo que hago ahí es de que todo mi texto se va a alinear al margen izquierdo, nada más, ¿verdad? Y ahí ya pues ya va a cambiar un poquito la estructura de mi programa. Y para eso utilizo control más Q y pues se aplica eso que nosotros queremos de alinearlo a la izquierda. Tenemos también lo que es alinear a la derecha, ¿sí? Que eso como también su mismo nombre dice es dejarlo ahora solo al margen derecho, ¿sí? Y cuando pasa eso, pues en el margen izquierdo, pues va a quedar algunas líneas vacías, ¿verdad? Y es similar a lo del alineado de izquierda porque, pues obviamente en la derecha se va a ver mal, ¿verdad? Pero es importante saber que podemos utilizar ambas alineaciones para algún determinado trabajo, ¿verdad? Guardar documentos es muy importante, creo que la mayoría quizá lo que hace pues es archivo, guardar como y todo eso, pero hay combinaciones de teclado, el cual yo lo puedo utilizar de mejor manera y más fácil, ¿sí? Tenemos la que es control más G, que es de guardar, o bien la tecla F12 que la encontramos en las teclas de hasta arriba del teclado, que son las teclas de función, y en este caso, en un documento a la hora de presionar F12 me va a mandar a guardar mi documento. ¿Sí? Entonces ya ustedes ahí le cambian el nombre, lo ubican en su memoria, en la computadora, no sé, y prácticamente es guardar su documento, ¿verdad? Ahí no voy a explicar tanto, pues porque su mismo nombre lo dice, de que se guarda el documento. Tenemos también lo que es cerrar documento o cerrar aplicación, que es Alt F4, y creo que muchos hasta han visto que salen bromas de esta combinación, ¿verdad? Pues prácticamente para cerrar un documento, pues presiono Alt F4, y en caso yo no he guardado mi documento, el programa me va a decir que si lo quiero guardar o no. Entonces ya queda a criterio de quien si lo guarda o no lo guarda o cancela la operación. Pero
utilizando Alt F4, pues yo puedo cerrar el documento o cerrar programas. Puedo cerrar otras aplicaciones, juegos y todo lo demás. Utilizando Alt F4 se puede salir fácilmente, ¿verdad? Y prácticamente esas son las combinaciones que tenemos, ¿verdad? Y hay más, hay muchísimas más, pero saqué las más importantes y ahorita les voy a explicar y para que vean en un documento cómo se hace o cómo aparece, sí, utilizando esas combinaciones. Entonces lo que voy a hacer es que voy a acercar mi pantalla, incluso voy a ocultar las opciones que tengo acá, porque obviamente voy a trabajar con el teclado. Voy a centrar, voy a ponerle negrita y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a sacar información de internet, la voy a copiar y pegar para pues, explicarles de una mejor manera y pues que no haya, no haya, y lo vean más claro, ¿verdad? Porque aquí que me ponga a escribir, pues me tardo más, ¿verdad? Ya les dije con el chat, por favor. No quiero mencionar nombres, pero ya saben los que lo están tocando. Vamos a sacar una definición de lo que es la computadora. Lo voy a utilizar solo con estas líneas. Vamos a ver que peguen estos textos. Cualquier duda, hay preguntas, ¿no? Sí. Solo vamos a quitarle la configuración que tiene a este párrafo. Y lo voy a dejar así como si estuviera copiándolo de manera manual. Muy bien. Entonces tengo mi línea prácticamente. Voy a colocar un título acá que diga la computadora. Sí, espero que se pueda ver bien. Sí, ahí está, porque aquí en mi teléfono se ve re bien. Bueno, entonces voy a hacer algunas, quizá no voy a aplicar todas las combinaciones, pero sí les voy a explicar para que vean que funciona. Como les digo, no voy a utilizar la barra de herramientas que yo tengo por acá. Todo esto que ustedes ven acá no la voy a utilizar para que vean, incluso la oculté y que puedo trabajar perfectamente con el teclado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si Steven, levantaste la mano, ¿qué pasó? Perdón, profe, me estaban llamando. No sé que no escuché nada. Va. Entonces sigue prestando atención, no hay problema. Muy bien. Entonces, empezamos. Lo voy a bajar. Vamos a empezar entonces a colocar lo siguiente. Por ejemplo, la computadora, como es mi título, yo le voy a colocar negrita. Entonces, lo que yo hago, sí, con el mouse obviamente, es seleccionar y control más N, automáticamente mi título se va a colocar de color negro. Si se dan cuenta, un poquito negro más intenso. Entonces, esa es la negrita, ¿sí? Por ejemplo, la negrita también yo la puedo usar para resaltar algunas palabras claves. Por ejemplo, dice la computadora es equipo indispensable en la vida cotidiana. Hoy en día también se conoce por el nombre de computador u ordenador. Entonces, esas tres palabritas yo las voy a resaltar con negrita, ¿sí? Y si se dan cuenta, aparece con negrita. Y lo estoy haciendo con el teclado. Fuera lástima que no hay una cámara que me enfoque el teclado, pero lo estoy haciendo todo con el teclado. Lo único que estoy haciendo con el mouse es seleccionar mi texto, ¿sí? Por ejemplo, una máquina electrónica. Digamos que máquina electrónica también es una palabra clave, pero ahora voy a utilizar la cursiva. Y la cursiva dijimos que es control más K, y lo que hace, y lo voy a acercar un poquito, ¿sí? Es de que inclina un poquito las letras, ¿sí? Si se dan cuenta, es muy diferente a las demás palabras, que máquina electrónica va a aparecer un poquito inclinada, ¿verdad? Entonces, también puedo subrayar texto, es decir, entonces, máquina electrónica también, ya que tiene cursiva, también puedo subrayar estas dos palabras. Control más S y automáticamente puedo resaltar esas dos palabras con un subrayado, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Lo estoy haciendo con combinaciones del teclado porque es mucho más fácil.
¿sí? Vamos a ver otra combinación solo para que se vea todita la hoja y ok. Entonces, prácticamente utilicé negrita, utilicé cursiva y utilicé el subrayado. Decíamos también que podemos centrar nuestro texto. Por ejemplo, la palabra con la computadora, que es nuestro título, la voy a centrar, obviamente, en el centro de mi hoja. Entonces, yo coloco mi mouse por acá donde dice la computadora, donde es mi título, y presiono Control más T, y automáticamente yo centro mi texto. Muchos hacen lo siguiente, que quizá colocan el mouse acá y empiezan a darle espacio, 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 hasta que quede centrado. Y eso no se hace así, sino que para centrar nuestro texto yo utilizo Control más T y mi texto se queda centrado, ¿verdad? Ya nos quedan 10 minutos, cabal termino con toda esa explicación, ¿sí? Entonces es así como se utiliza el centrado. El justificado de texto quiere decir que todas estas tres líneas se van a alinear bien al margen de nuestra hoja. Entonces, ya sea que yo seleccione mi texto o que solo deje el cursor por acá y presiono Control más J, ¿se dan cuenta? Y hubo un cambio ahí, hubo un movimiento, el cual fue el siguiente, y lo voy a remarcar con un cuadrito acá y se van a dar cuenta. Por ejemplo, lo que hizo ahí la máquina fue, voy a colocar este cuadro acá, si se dan cuenta, aquí del lado izquierdo, las líneas están con el mismo margen. Y también de este lado derecho, ¿sí? Está con el mismo margen. No se va una línea ni se pasa de esa línea, ¿sí? Sino que está en cabal a ras del margen. ¿Qué pasa si yo le quito esto? Vamos a tratar de quitarle eso. Si yo le quito el justificado, si se dan cuenta, hasta se disminuye esas líneas. Pero el justificado lo que hace es alinear bien nuestro texto al margen de la hoja. Se dan cuenta que hay un pequeño movimiento ahí, ¿sí? Entonces, ese es el justificado de texto, ¿sí? El alineado a la derecha es lo mismo, dejar mi cursor por acá, y si presiono Control más Q, a la izquierda, perdón, mi texto se va a alinear solo a este lado izquierdo. No va a haber un margen simétrico de este lado. Si yo ahora lo quiero alinear a la derecha, se van a dar cuenta que del lado izquierdo las líneas van a estar un poquito desalineadas. Para eso es Control más D, y si se dan cuenta del lado izquierdo se mueven las líneas, no hay simetría en la alineación de nuestro texto, ¿verdad? Entonces es importante utilizar el justificado para que quede de mejor forma nuestro texto, ¿verdad? Así de sencillo. Tenemos la opción también, dijimos, de poder imprimir. Ya tengo mi texto, digamos, presiono Control más P y automáticamente me va a mandar a la opción de poder imprimir. Donde yo ya selecciono mi impresora, cambio mi hoja, si es hoja o carta, ¿verdad? Y hago la operación que debo hacer. Entonces, es así como se utiliza Control más P, ¿verdad? Sí, solo permítanme hacer una modificación por acá. Entonces, así de sencillo, utilizo Control más P, ¿verdad? También tenemos lo que es para guardar el documento, que es mucho más sencillo todavía, Control más G, decíamos, y me va a aparecer guardar este archivo, ya sea que lo guarde en mi computadora, lo guarde en una memoria USB, ¿verdad? Queda a criterio de cada quien y pues lo guardo. También tenemos la segunda opción de guardar como, que es F12. Yo presiono F12 y también me va a decir dónde voy a guardar mi documento, ¿verdad? Ya sea en la computadora, ya sea en una memoria o en un disco, incluso algunos que todavía utilizan discos lo pueden hacer, ¿verdad? Y sencillamente, ¿verdad? Y para cerrar el documento o programa, Alt F4. Y como les decía, si ustedes no han guardado su documento, obviamente el programa les va a decir que necesitan guardar los cambios, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, es así como se utilizan los atajos del teclado. Y si se dieron cuenta, no utilicé ninguna de las herramientas, ninguna de las que tengo acá. Ni para cerrar, ¿verdad? Ni para colocar, modificar mi texto, no. Simple y sencillamente lo utilicé solo con el teclado, ¿verdad? Así de simple. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes?
No, profe. No. Está claro, ¿verdad? Está fácil. ¿Sí? Entonces, prácticamente eso es, jóvenes, los atajos de teclado. Es muy importante que se aprendan y que sepan eso, ¿verdad? Porque muchas veces nos tardamos más en buscar dónde está ese botón para hacer eso, dónde está esa aplicación. No, sino que es más fácil usarlo, ¿sí? Con las combinaciones de teclado y yo termino prácticamente de modificar o crear mi documento, ¿sí? Permítame, Juárez. Ok, perdón. Entonces les decía que esas combinaciones, esos atajos de teclado, la pueden utilizar en un documento. Y como dije al principio, pueden usarlo en un documento, en una hoja de cálculo, en una presentación, lo que hay que saber utilizar, ¿verdad? Pero es prácticamente lo mismo, ¿verdad?